agresiva o se consideran de poca peligrosidad en la rehabilitación o sí, o sea, la rehabilitación no solo deja como expuesto lo que es una sustancia, sino que yo creo que es como retomar una habilidad en la vida de una persona, retomar el buen desempeño, retomar el cumplimiento de los requisitos que dependen en una habilidad, en una competencia en un área de la persona. Entonces, estábamos hablando de las pequeñas zorras, de esas pequeñas cosas que aunque no quieren ser tratadas a veces, estamos pues viendo que pueden representar un gran riesgo, que son las que dañan los grandes viñedos. Y que enlazándola con la palabra, pues son las que pueden acabar con esas riquezas espirituales que hay en una persona. Entonces que debe haber una forma de cuidar esas cosas, de mantenerlas vigiladas para que no entren en riesgo, para que no se pierdan, para que no sean desarraigadas, para que no sean arrancadas de nosotros y para que nosotros pues entendamos que aunque haya algo con raíz en nosotros, pueden venir cosas pequeñas, no necesariamente ser las grandes nomás, sino que pueden venir cosas pequeñas y empezar a arrancar desde la raíz, empezar a atacar desde adentro hacia afuera, empezar a causar pérdidas, empezar a derrumbar cosas que necesitamos y que hemos de pronto conseguido con un esfuerzo. Entonces, ahí en el chat, por lo menos, los residentes, los familiares, los directores, pueden colocar qué zorras pequeñas consideran que hay que tener en cuenta. Entonces, en la clase pasada, en la escuela pasada, se dejó hablando sobre la duda. Se enfocó mucho sobre la duda y que ella era pues, que ella era determinante también para generar cosas mayores, para generar en nosotros a veces como esa falta de interés, esa falta de seguridad, de determinación en las cosas que vienen más allá. Ahí en el chat me comentan que si el cigarrillo es una de esas zorras pequeñas. Entonces, no sé quién de pronto tiene algún concepto sobre esto, sobre si el cigarrillo es una zorra pequeña o si es una zorra grande. ¿Qué considera de pronto alguno de los participantes, de las personas que están presentes? O sea, ¿cómo ve el cigarrillo? Si lo ve como algo, como una zorra grande o una zorra pequeña, porque pues en la clase pasada dice que es una zorra grande en el chat. Y la vez pasada pues hablaron también sobre la marihuana, que si era una zorra pequeña o si era grande, y se llegó como a la conclusión de que era una zorra grande porque pues estamos también hablando de la rehabilitación. Felipe. Sí, señor. Buenos días, bendiciones. Buenos días, pastor. A ver,
tenemos que entender varias cosas acá con referente a lo que es el cigarrillo, la marihuana, lo que tocamos en la escuela de sabios pasada. Y recordemos siempre que la adicción a los químicos es la etapa o es el final, digámoslo, de una vida de frustración, de una vida de decepciones, de no creer, de no confiar, de muchas cosas que se sumaron a través de la crianza. Y, y yo diría más bien que el cigarrillo no lo llamemos como una zorra para mí, para mi concepto. Yo respeto mucho el concepto de los demás, pero para mí es la adicción a la nicotina. Es la adicción a la nicotina. Bueno, entonces nosotros entramos a un proceso para dejar la nicotina, para dejar la marihuana, para dejar la cocaína, para dejar la heroína, en fin, toda esta clase de adicciones que fue la culminación de una serie de sucesos en nuestra vida. Entonces, cuando nos referimos a las zorras, tenemos que entender de que las zorras son las que nos llevan de nuevo a esos viejos patrones de comportamiento y a esos viejos hábitos, ¿sí? Entonces, se podría decir que la mentira es una zorra grande o una zorra pequeña. A veces la llamamos pequeñas mentiras o me tocó porque pues no quería hacer sentir mal a X o Y persona o lo hice para no hacer sentir mal a mi mamá. Entonces esa zorra pequeña se puede volver grandísima y tumba todos los frutos que adquiriste durante un tratamiento o una serie de visitas donde el psicólogo o donde el psiquiatra para dejar las adicciones, cualquier tipo de adicción que ésta sea. O sea, las adicciones son adicciones. Y cuando nos referimos a zorras pequeñas, son las cosas que permitimos en nuestra vida que vayan haciendo mella, que se coman la raíz de los frutos que hemos alcanzado en nuestra vida, porque son las que determinan que otra vez volvamos a coger el consumo o la adicción X o Y. No interesa cuál sea juegos electrónicos, sea máquina de tragamonedas, sea adicción a la pornografía, adicción a lo que sea. Siempre que nosotros empezamos a trabajar en nuestra vida para dejar este tipo de adicciones, empezamos a tumbar las zorras, sean pequeñas o sean grandes. La frustración, decíamos en la clase pasada que la mentira, en fin, tocamos esta serie de actitudes negativas que ejercen control sobre nuestra vida y que a la postre son las que nos llevan de nuevo al consumo. Entonces yo diría que el cigarrillo, llamarlo zorra o no, son cosas que nos permitimos. Entonces, hagamos un ejemplo. Alguien sale de un tratamiento totalmente limpio y a través del tiempo del que estuvo en la fundación adquirió conocimiento y aprendió que eran mecanismos de defensa, que era negación, que era proyección, aprendió qué es la dopamina, porque son neurotransmisores que controlan nuestras emociones, y en fin, aprendió muchos términos y muchas cosas. Y sale, como digámoslo, no en un 100% preparado para enfrentar nuevamente la vida, porque es que uno nunca acaba. Mientras estemos, entendamos eso, mientras estemos en este cuerpo mortal y que le gusta la concupiscencia, puede ser nuestra verdadera lucha. Nuestra lucha, ya lo hemos dicho acá, no está en el entorno, ni en las cosas que nos rodean, ni en lo que nos jala, ni esto, sino en nosotros mismos que tomamos nuestra propia decisión. Por eso el libro de Santiago dice que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces, cuando alguien coge nuevamente y sale y empieza a fumar, es porque ya ha permitido unas zorras pequeñas en su vida. Ya a través de los días, las semanas y los meses que lleva fuera del tratamiento y empieza a convivir nuevamente en sociedad, empieza a adquirir, a permitir mejor estas zorras pequeñas en su vida y después dice, no, pues ya mentí y nada pasó. Ya manipulé y nada pasó. Ya entré y saqué a relucir mis mecanismos de defensa y saqué la negación, que es suprimir la realidad, y saqué la proyección, que es proyectarme con animales, cosas, personas, lugares, y empecé a buscar responsables. Entonces ya me permito el cigarrillo.
pero ya las zorras pequeñas están ahondando, ya están ahondando en tu vida. Y a la postre, después del cigarrillo, coges otra vez nuevamente la adicción a la nicotina y ya coges otra cosa. Pero alguien que esté consciente de que el cigarrillo es dañino, así alguna vez haya sido adicto a la nicotina, pues no lo hace, no lo hace. La cocaína, la marihuana, la heroína y toda esta clase de sustancias son un escape a un estilo de vida que venimos llevando a través de los años, una vida negativa. Y ese fue el desfogue, llamémoslo así, el desenlace. Por eso se llama droga, porque alguna cosa tiene que medicar y medica los dolores del alma. Y eso lo venimos hablando durante años ya aquí en la Escuela de Salud. La droga, por eso se llama droga, medica el alma. Y en el alma es donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y eso es lo que nos mueve. Entonces, si aprendemos a controlar y a detectar las pequeñas zorras de nuestra vida, difícilmente volvemos a coger otra adicción. Porque es que, miren, en estos días tocamos allá en Proyectando Generaciones un tema, y es como habla el apóstol Pedro en la epístola, en la segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 3 en adelante, creo, del 3 en adelante. Él dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, bueno, empieza a añadir. Entonces dice que añadamos. Por eso cuando salimos de un proceso, tenemos que seguir añadiendo a nuestras vidas cosas buenas. Porque es que cuando caemos en la adicción, añadimos cosas malas, cosas negativas a nuestra vida. Entonces, ya me he visto como el parcero de la esquina, entonces ya me da por hacerme tatuajes y me los hago acá y me los hago allí. Y queremos identificarnos como lo que somos, adictos. Entonces ya los pantalones van hasta la mitad, y ya cargo un cuchillo así y ya, o sea, empiezo a añadir, ¿sí ven? Porque nadie aquí, de las personas que están en la fundación y los que han consumido droga, nadie nunca pensó que cuando empezó con el juego de la adicción, terminara robando, atracando, haciendo mal a la sociedad, haciéndose mal a sí mismo, haciéndole mal a la familia. Nunca nadie se levantó un día y dijo, voy a empezar a fumar marihuana para hacer sentir mal al resto de la humanidad. Nadie. Sino que a través del tiempo fue añadiendo esto malo a su vida. Y asimismo, cuando conocemos al Señor verdaderamente, porque como dice la misma Biblia, algunos pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos dice, añadamos a nuestra fe virtud. ¿Qué nos quiere hacer con ese ejercicio el apóstol? Que vamos día a día creciendo en algo que llaman en filosofía la ética de la virtud, que ya lo he mencionado muchas veces acá, que vamos añadiendo cosas buenas cada día en nuestra vida y que vamos superando retos aún a sí mismos. Es que cuando aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, aprendemos a identificar cualquier zorra que se quiera levantar, pequeña o grande, llamémosla como queramos hoy. Entonces, el ejercicio acá es añadir. Porque es que cuando vos caes nuevamente y salís del programa y caes en la mentira, para sostener esa mentira tenés que decir otra mentira más grande. Mijo, ¿por qué tiene los ojos rojos? No, mamá, es que venía en la 115 este man de Mauricio y esa moto sin casco, eso ese man anda muy rápido. O sea, ya sabes que fumaste marihuana y que tener los ojos rojos, pero ya le añadís a esto una pequeña zorra, decís vos. Entonces ya te toca para sostener la mentira llamar a Mauricio. No estoy diciendo aquí cuál Mauricio, estoy colocando simplemente un ejemplo. Mauricio, si mamá te llama, decirle que nosotros dos andamos en la moto. Entonces ya involucra a otro y esa zorra aparentemente pequeña se empieza a poner grandota y terminas envuelto en una situación tremenda. Entonces ya tu mamá le dice a Mauricio, ¿y a dónde era que andaban? No, que andábamos en Extremal. Entonces ya Mauricio llama al sujeto y le dice, ve, yo le dije a tu mamá que andábamos en Extremal. Entonces ya él hermano, por no decir mamá o papá o lo que a la persona que acudiente o el que te está confrontando con tu propia realidad, fallé.
Cuando usted hace este ejercicio en su vida, por eso es que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice el proverbio. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces usted dice, mamá, fallé, consumí marihuana y no sé qué hacer. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Cómo usted, hermano? Dios entra ahí. Tu ser como tal se despierta. Pero cuando vos empezás esta secuencia, entonces armas eslabones del mal, de pecado y de mentira, y de engaño y de manipulación. Y ya solamente por esa traba que te metiste, te toca sostener una cosa de semanas. Y a lo último, tu mamá termina sabiendo que estabas fumando marihuana. Y entonces, miren, ¿cómo dejamos que los frutos que adquirimos durante este tiempo en la fundación es que ustedes están pagando un precio ahí sentados? Estamos pagando un precio ahí. Y entonces, si dejamos que estas zorras empiezan a mellar en nosotros, por eso es que muchas veces los terapeutas dicen, salen recaídos de la fundación. Y es que es verdad, algunos salen ya listos, no les falta sino un par de días, 3 días o una semana máximo para volver a consumir. Y entonces a los 15 días vuelven a la fundación. ¿Qué pasó, mijo? Ni siquiera somos claros ahí, sino que dejamos que esas pequeñas zorras sigan mellando ahí. Unas se comen el fruto, otras dañan la mata, pero otras arrancan de raíz los frutos. Y termina uno por no conocerse a sí mismo y no identificar qué es lo que verdaderamente nos hace daño. Y estamos en un proceso identificando esto, y esta es la tarea aquí, identificar qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos mella. Por un billete de 2007 años en proceso, por haberlo cogido de ahí. Yo conocí personajes que no podían verle el champú nuevo al otro. Una pequeña zorra, pero miren que es un robo. Entonces, ¿cómo la identifico yo si es pequeño o no? Cogía el champú del otro y lo vaciaba en el de él y le dejaba la mitad ahí. Y el otro, como vivía en otro cuento, pues ni se daba cuenta. Se daba cuenta fue que se le acabó rápido. Y entonces se va armando una serie de cosas. Entonces ya el pelado dice, o el interno dice, mi líder, ¿cómo le parece que el champú me lo están cogiendo? Y el que está ahí, que sabe que lo cogió, no tiene el carácter suficiente de decir, y ya lleva 9 meses, y ya lleva 10, y sale así. Y esa pequeña zorra está haciendo mella, porque por más inconsciente que seamos, la conciencia cada noche nos acusa. Y déjeme decirle que no hay nada más bonito que acostarse y dormir tranquilo. No importa en qué situación estés, pero estar en paz con uno mismo, con el entorno y principalmente con Dios. Porque es que el manual que Él nos deja de vida nos enseña todo esto. Por eso es que dejar crecer la cizaña y dejar crecer el trigo juntamente, y Jesús dice a lo último, la cizaña será cortada y será echada al fuego, y el trigo dará su fruto. Entonces no podemos permitir o permitirnos que estas pequeñas zorras hagan mella, porque es que cuando hoy ya empezaba a consumir cigarrillo, sin ninguna clase de químico, es nicotina y es adicional, vos comenzás, es porque ya ha habido unas pequeñas zorras atrás. Porque es que vos teniendo conciencia, vos sabes que te estás haciendo un mal. Partamos del hecho de que dice, vosotros sois templo de Dios, y cualquiera que destruya el templo de Dios se enreda en problemas con él. Entonces, si yo meto eso es porque no estoy siendo consciente de una vida espiritual. Simplemente soy natural, o como dicen los mexicanos, carnal. Mi carnal. Entonces, no tengo una vida, no, apartamos de ahí. O sea, ni siquiera le busquemos que sea una zorra o no sea una zorra, sino que ya vinieron otras y hicieron mella, y ya usted comenzó. Entonces, para dejar la visión, tenemos que identificar las zorras en nuestra vida. Esa es la dinámica, llamémoslo así, en nuestras vidas. Porque es que muchas veces queremos identificarle las zorras a los otros,
pero siempre, siempre somos primero nosotros mismos los que tenemos que identificar eso. Entonces, a toda la gente, a todas las familias, a los muchachos, identifiquemos y saquémoslas, o sea, espantémoslas, porque empiezan a hacer, y se vuelven grandes. Una que parece pequeña se vuelve grande. Y siempre pasa eso. No sé quién más por ahí. Uribe. Muy buenos días, mi líder, ¿cómo ha estado? Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo me les va? Bien, Mucho mijo. gusto, mi nombre es Carlos Uribe, ella es mi esposa Marisol. Mucho gusto. ¿Cómo están? Me alegro verlos muchos muchachos que estén ahí. Somos un matrimonio ya de 5 años que hemos soportado muchas situaciones y pues de lo que está hablando de las zorras pequeñas, sí. El punto que usted toca de lo del cigarrillo es una puerta a abrir todo, ¿no? Eso yo lo veo como una zorra no tan pequeña porque del cigarrillo, si usted prueba un cigarrillo puede probar absolutamente todo y si no tiene la fortaleza de dejarlo, en el caso mío hubo esa experiencia, que yo estuve, entraba y salía y el cigarrillo nunca lo dejé, hasta que ya llega el punto en que uno toma las decisiones con Dios, ¿no? El único que le puede ayudar a uno a dejar las adicciones es Dios. Y si uno se dispone de corazón. Ya, ese es como un aporte que tengo yo por ahora, pues, ya, tú. Queríamos ayudarles más que todo, Sí, desearles que Dios les bendiga en este proceso, que la fortaleza de Dios es lo que necesitamos para continuar. Amén. Es Dios, más nada. Bueno, mijo, muchas gracias. El viñedo fructífero es como nuestras vidas. Es nuestras vidas, el viñedo. Entonces, el trabajo de cazar esas zorras quiere decir que nos muestren. Miren, en el versículo que vimos al comienzo de la primera clase acá, hablamos de Cantares 2:15. Y ahí tocan una palabra que es la florecita de cualquier cultivo. Cuando los que siembran, los campesinos y la gente que trabaja la tierra, cuando siembran y la mata sale, ¿sabe qué es lo que da más alegría? Pues yo lo he experimentado. Es cuando la mata florece, entonces uno ya sabe que va a dar fruto. Y esas pequeñas zorras, ¿cuál es el objetivo de ellas? Siempre dañar lo que empiezan a hacer en tu vida como fruto. Y ellas cogen esta florecita, las zorras, y se las comen también. Y al comérsela, entonces nunca esta mata o esta vida va a dar fruto. Ese es un objetivo primordial de ellas. Y miren, ¿cómo las cazamos? Primero que todo, identificándonos a nosotros mismos. Pero miren que al hablar de vida, como decía ahorita Uribe, somos casados y 5 años. Al hablar de vida, para identificarla muchas veces necesitamos de alguien más a nuestro alrededor. Y puede ser en la relación matrimonial que nuestra esposa nos diga, estás mal, estás actuando mal, vas mal encaminado, estás haciendo cosas que te pueden llevar de nuevo al consumo, al fracaso, a la frustración. Cuando alguien te habla así, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? No te metas en mi vida, me quiero, que yo ya sé. Cuando usted habla así, hermano, déjeme decirle que está propenso a caer. Porque antes de la recaída viene la altivez de espíritu. Pero si usted dice, uy, gracias, ¿verdad, no? Mira que por eso en la fundación en los procesos de rehabilitación es fundamental que haya un líder que corrija, que te diga las cosas. Es que lo más bonito de eso es que te digan, hermano. Nunca al presente parece ser causa de gozo ninguna disciplina, pero después da frutos apacibles de justicia. Por eso es que muchos salen de la fundación
Y cuando están en el mundo, en la calle nuevamente, que se enfrentan a ciertas cosas, se acuerdan de estas palabras que les dijeron. ¿Y qué dicen ellos? Cuando vuelven a la fundación, abrazan al líder, abrazan al pastor, abrazan, dicen gracias por todo lo que usted me enseñó. Porque al presente, o sea, está hablando del tiempo presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Por eso es que después que comprendemos, por eso es que ahora los que ya hemos vivido bastantes años en esta tierra, decimos tan chévere que era estudiar, pero cuando estábamos estudiando era incómodo, pero tan chévere esos momentos del bachillerato, y uno hace amigos. Es más, hay grupos de WhatsApp de gente que se graduó juntos y siguen compartiendo y de vez en cuando se reúnen. ¿No han visto eso? Porque extrañan esos momentos. Por eso yo siempre he ido recalcando el momento de nuestra vida ahora en la fundación. Gocémonos el proceso, vivámoslo, aprovechémoslo, aprendamos, riámonos. Pero si lo volvemos a amargura, estamos añadiendo a nuestras vidas otras cosas. Entonces, el terapeuta, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá, por eso es fundamental que las familias vivan este proceso. Uy, ellos empiezan a identificar. Ayer hablábamos con una familiar que siempre está conectada y ella, fuimos a la casa y nos mostró una arrume de cuadernos así, dijo, estos todos los cuadernos que he llenado con las clases. Uy, yo me quedé sorprendido, yo no leí nada, pero yo después medito sobre eso y yo digo, tremendo. O sea, cuando su hijo regrese a casa, ella ya está preparada para todo. Pero cuando no nos involucramos en los procesos y regresamos a casa, pues nosotros manipulamos, argumentamos, racionalizamos, proyectamos, caemos en negación y caemos en una serie de cosas y nuestra mamá, nuestro papá no saben qué es lo que está pasando con nosotros. Nunca entendieron el proceso. Nunca identifican nada. Pero hoy con esta clase de las pequeñas zorras, pues las familias ya saben. Nosotros estamos aprendiendo. Por eso yo le doy la gloria hoy a Dios por este momento. Es el mejor momento de mi vida, donde yo puedo compartir con ustedes, donde podemos aprender, donde podemos edificarnos, donde podemos seguir en este proceso. El hecho de que yo lleve 27 años que dejé de consumir la última vez en mi vida, no quiere decir que ya la hice, que ya lo logré. Estoy aprendiendo, me estoy retroalimentando, me estoy reedificando en este proceso. Y sigo en el proceso y sigo creciendo y sigo aprendiendo cada día más. De ustedes, de la familia, de los que me rodean, de esto, de aquello, porque no dejamos de ser humanos. Y mientras no dejemos de ser humanos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Así lo dice el apóstol Pablo. Pelear la buena batalla de la fe, creer que es el manual de vida que Dios nos ha dejado ver, que nos orienta a una vida de perfección. Y que a través de su sangre, a través de sus cosas, es la que nos lleva mucho más allá. Entonces, Dios derriba. Nuestro entorno derriba, pero el más alto porcentaje para derribar las zorras lo tenemos que poner nosotros. No sé quién más está por ahí, el pastor Ricardo, Leonardo, ¿quién más? Pastor, bendiciones. Buenos días a todos. Pues dando gracias a Dios por esto, por poder compartir esto, por dar esta oportunidad. Algo que yo venía meditando en todo esto que lo están compartiendo, porque cuando se habla de las pequeñas zorras, dice que dañan los grandes viñedos. Entonces esto tiene que ver con siembra, esto tiene que ver con fruto. Usted lo decía ahorita y lo decía lo de la flor que viene y daña precisamente el fruto. Entonces, meditaba yo en el Evangelio de Lucas, habla en los dos cimientos, dice, me llamaba mucho la atención porque hay una parte que dice, semejante es al hombre que edificó una casa, dice que cavó y ahondó. Entonces, yo creo que normalmente, yo no sé, muchas veces no se tratan, los mismos jóvenes, las mismas personas que están en estos procesos, no tratan sus procesos
verdaderamente de raíz. Y por eso es que se dejan las pequeñas zorras. O sea, yo creo que, aún ya lo digo por mi propia vivencia, ¿no? Por mi propia vivencia, cuando yo recuerdo que yo fui al lugar donde fui a recuperarme, yo ese día le pedí a Dios que verdaderamente tratara mis problemáticas, porque es que no solamente era la problemática del consumo, sino muchas problemáticas las que me incidían a recaídas y toda esta situación. Yo le pedí a Dios que tratara mis problemáticas de raíz, que cavara y ahondara, porque yo tenía, o sea, sí tenía deseos de superarme, tenía deseos de recuperarme, pero no trabajaba en mis problemáticas. Quería dejarlas o que me las trataran por encima, o que me las trataran, o que de pronto, porque muchas veces a las personas les gusta que les traten el pobrecito, pobrecito mi hijo, pobrecito, bueno, toda esta situación. Entonces, yo creo que aquí se necesita definitivamente trabajar problemáticas de raíz precisamente para no dejar esas pequeñas zorras que pueden destruir un buen fruto, porque uno ve cantidad de jóvenes en estas fundaciones excelentes, son excelentes seres humanos, excelentes personas, o sea, uno los califica bien, pero resulta que cuando salen allá afuera se destruye lo bueno que se había sembrado en el lugar, se destruye. Entonces yo creo que la necesidad urgente es trabajar nuestras problemáticas verdaderamente de raíz, ayudarle también a la familia en estas problemáticas, también ayudarle a la familia. Entonces yo creo que eso es bien importante saberlo, de que no podemos tratar cosas por encima, por decir alguna cosa. No podemos adornar las cosas. Nos gusta muchas veces colocarle mucha arandela a esta situación y verdaderamente no trabajamos verdaderamente nuestras verdaderas necesidades. Muchas veces nos gusta oír lo que queremos oír, pero muchas veces no nos gusta oír cuál es verdaderamente nuestra verdadera necesidad. Y para eso es necesario en el tratamiento que nosotros tenemos que escuchar una verdad. Duela, así nos duela, porque nos va a doler la verdad que nos digan, pero pues eso es lo que verdaderamente a nosotros nos va a verdaderamente ayudar a nosotros y va a poder ayudar también a nuestras familias. Esa era como mi aporte que quería hacer allí, Lucho. Muchas gracias. Gracias, Pastor Ricardo, gracias. Hace muchos años, pero muchísimos años, conocí a una persona que era muy rumbero, o sea, casi que se podría decir que tomaba todos los días licor, nunca droga, licor. Y un día él me contó como testimonio, me dijo, Luis, un día pasé por el parque de San Nicolás, venía de una rumba, eran como las 6 de la mañana, y venía yo caminando y cuando fui pasando por el parque pillé uno de mis amigos con los que yo alguna vez, en algunos momentos tomaba trago, bebíamos licor y lo pillé dormido en el parque, vomitado y orinado. Entonces, eso cambió mi vida. O sea, ese cuadro que a la vez se hizo espejo para mí, cambió mi vida. Y desde ese día decidí nunca más volver a tomar. ¿Por qué yo digo esto? Porque no es el tiempo. O sea, joven, muchacho, señor que me está escuchando de las fundaciones, no es el tiempo el que te cambia. No es el tiempo el que te ayuda a identificar las zorras. No es el tiempo. Porque alguno puede llevar un mes y puede estar más maduro que el que lleva 9 meses. Puede haber entendido mejor el mensaje, viviendo en el mismo
hábitat de la fundación. Se trata de entender y comprender qué es lo que Dios quiere conmigo y qué es lo que Dios quiere en mi vida. Ahora, este hombre dejó de tomar licor, pero no dejó de ser el carnal, el hombre natural, porque tenía un poco de arandelas tremendas. ¿Cuál es el privilegio que nosotros tenemos al entrar a una fundación? Y más a una fundación como las que nosotros manejamos, que podemos llegar a la estatura completa, a la plenitud de Cristo. O sea, ir mucho más allá, amigo. Es que como dice Leonardo, esto no lo enseñan en ninguna universidad ni en ninguna parte. Enseñar, usted cómo entra a una universidad y dice, yo quiero aprender a manejar mis emociones. ¿Qué carrera hay para esa? Yo quiero aprender a sanar mi alma. ¿Qué puedo estudiar para eso? Eso solo te lo enseña Dios, nadie más te lo enseña. Por eso Él dice, Él llevó nuestras heridas, Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestra pobreza, Él llevó nuestras enfermedades. Tenemos la capacidad como ser humanos de entender eso. Por eso Él dejó el licor ese día por ese cuadro que Él vio, pero siguió siendo el mismo hombre natural, solamente que dejó de fumar. Por eso esa mentalidad de que el tiempo, yo llevo 10 meses limpio, pero por dentro estoy envenenado completamente. Tengo todas las zorras dispuestas a que tumben los frutos que alguien quiere poner en mí, que alguien quiere sembrar en mí, que Dios quiere que tira la semilla y que dé fruto al 100%. Alguien quiere tumbar eso. Entonces, no es el tiempo, o sea, no nos vivimos en el tiempo, porque el tiempo lo que puede hacer es agregar nuevos problemas a tu lista. Empeora los problemas existentes, el tiempo, mano. Si ustedes fijan el tiempo y no fijan el crecimiento. Y hay personas que un día amanecieron y dijeron, no fumo más. Y verdad, no volvieron a fumar cigarrillos. Y años engordan y todo, pero su carácter sigue siendo el mismo. Es que el no dejar de fumar cigarrillos no te hace gente. ¿Sí me entiendes? Entonces uno siempre en estos procesos siempre va a ir mucho más allá. Por eso es que yo doy gracias a Dios de que un día yo pude vivir el problema de la adicción y que esto me permitió llegar hasta este momento de mi vida. Gracias doy a Él. Gracias doy a todas las personas que conocí en estos 27 años y que voy a seguir conociendo, que hacen que mi crecimiento sea excelencia, que sea de edificación para muchos y principalmente para mi vida. Entonces, otro factor importante es el tiempo. El tiempo. No, creemos que estando 10 meses en la fundación, las zorras se desaparecen y las zorras nos tocan a nosotros. Es más, hay cosas que ni siquiera Dios se mete. Nos toca personalmente a nosotros. Entonces, ¿dónde trata? Apóstol, bendiciones, buen día. Hola, un saludo muy especial para todos, deseándoles lo mejor, muchas bendiciones. Bueno, aquí en la Escuela de Sabios, desarrollando este tema que es muy importante, porque a veces nos confiamos, a veces en el comportamiento del ser humano. Nosotros socialmente también venimos de vivir un mundo de apariencias y no nos gusta tratar estas problemáticas de la conducta y de los comportamientos y en general, problemática emocional, problemática espiritual, problemática hasta física. No nos gusta tratarlas de raíz. Tenemos un mal hábito, estamos viciados a no ir al fondo de las cosas, a no ir al origen de las situaciones. Y nosotros siempre tratamos, y más una enfermedad de la adicción, de darle un manejo como muy superficial. Y además de eso, lo que hace complejo el tema es que decíamos el día lunes, la droga ya no es el problema, la droga es la consecuencia del problema o de los problemas internos del ser. O sea, lo que en este momento estamos tratando de entender es esas zorras pequeñas que no le damos relevancia, que las dejamos allí, que no le damos la importancia que merecen, que no la cazamos como debemos realmente cazarla. Y esa zorra, en últimas,
va creciendo, va dañando, va afectando y al punto que echa a perder el viñedo y al punto es que la persona vuelve y está en lo mismo, vuelve y está como empezó. Hay personas que por no trabajar sus zorras pequeñas puede tener 6 meses en la fundación y está recién llegada, está recién empezada y tumbarle ese argumento a la persona y que la persona se concientice y lo que decía Luis ahora y como nos enfocamos más, el tiempo no es el problema, el tema es cuando le metemos afán, ansiedad, desespero, preocupación y nos empezamos a agobiar con el tiempo. Si el tiempo sirviese es para madurar, para consolidar, para concretar, digamos, los procesos que usted están llevando, para afianzarse cada vez más, porque es como todo. Usted pone en la parrilla una carne, pero tiene que darle el tiempo como usted la necesita, 3/4, bien asada, bueno, como les gusta a las personas. Entonces todo tiene su tiempo, dijo el rey Salomón. Pero en ese orden de ideas, nosotros somos apáticos, somos arrogantes, somos flojos, somos, ¿cómo le puedo decir? Está la tendencia a no llegar a la raíz del problema. Y por eso hay una sanidad que no es real, por eso hay una transformación que no es real, y por eso cuando nos tienen que desvirtuar esos argumentos duele mucho. Porque decirle a una persona que aunque avanzó, tiene que seguir cazando zorras pequeñas, tiene que seguir trabajando en ciertas conductas y en ciertos comportamientos que van a ser para toda la vida. Todo el tiempo en su jardín va a querer salir cizaña. Todo el tiempo en ese jardín que es su vida va a querer florecer maleza. Y ahí es donde tiene que estar usted vigilante y atento a quitar esa maleza. Ayer estábamos hablando sobre un tema de la huerta y qué tema tan bonito y yo veía cómo hablaban y yo veía que la riera, que se están pudriendo los árboles, que aquí podemos cultivar esto, que la lombriz, que aquí, que allí, yo veía eso y esa es la vida de uno, tener unos cuidados, cazar unas amenazas para que los árboles produzcan, se vean bonitos y de hecho alejado de químicos, alejado de, aunque nos produce un beneficio, por otro lado nos puede perjudicar. Por eso Dios siempre va a llegar a la raíz del problema, porque es que las soluciones de Dios no abren 3 huecos por la parte de atrás. Las soluciones de Dios son de raíz y por eso decía el pastor Ricardo ahora, hay que cavar, hay que ahondar, hay que ir a lo más profundo porque esa zorra, Luis, la semana pasada lo decías, es feliz viviendo en cuevas. O sea, hay situaciones, hay actitudes y comportamientos, hay conductas que se arraigaron y que se metieron en lo más profundo de nosotros. Por eso, la parte clínica siempre nos dice que debemos hacer una introspección. Por eso, el rey David desde lo espiritual, desde lo teoterapéutico decía, examíname, oh Dios, pruébame. O sea, probar qué se está moviendo en el interior suyo para que usted pueda darse cuenta lo que se está reflejando externamente. Y en ese orden de ideas, dijimos que íbamos a sacar un listado y logramos enumerar muchas zorras como las hemos mencionado en estos días, donde decíamos que una zorra pequeña, hablaban ahorita del cigarrillo, hemos hablado de la marihuana, hablamos de los malos pensamientos, hablamos de la regresión, de cómo se mueven las personas en el pasado, hablábamos de la duda y decíamos que pareciese que no, pero es una zorra que a veces es sutil y es pequeña, pero termina convirtiéndose tan gorda y tan grande que echa a perder muchas cosas. Si se pierde la confianza, si se pierde la fe en el proceso, si usted duda, miren, a Pedro lo pidieron para zarandearlo como a trigo. Dijeron, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Y cuando uno oye eso y que lo está mencionando el maestro de los maestros, el Señor Jesús, y lo único que le dijo el Señor a Pedro, le dijo, Pedro, yo he rogado
que tu fe no falte. O sea, sencillo. Por allá dicen Pedro, dice, el mismo Pedro da la enseñanza después de haber vivido esa sacudida y de haber aprendido a matar, a cazar esa zorra pequeña llamada duda, dijo, pues su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él ya lo había vivido cuando estaba en formación como discípulo y por allá, ya en su madurez, dice, el diablo anda como león rugiente. Y dice, pero no se preocupen, él puede rugir. Ahí dice en primera de Pedro 5, dice, al cual resistí firmes en la fe. O sea, si en el proceso de recuperación se abre una grieta entre una zorra pequeña llamada duda, desconfianza, que para mí institucionalmente en este momento es una de las crisis que están enfrentando las fundaciones. Hoy en día los mismos chicos ya perdieron la confianza en el proceso, perdieron la fe en sí mismos, perdieron la fe en el Señor, perdieron la fe en el poder superior. Hoy en día las fundaciones han perdido demasiada credibilidad y yo les decía, y por eso nos ha tocado que mejor tener por la comida, por las normas, por los principios, aún porque hay unas metodologías de abuso, de maltrato, de atropello, de derechos humanos, y hoy en día se pierde la confianza en el proceso por muchas cosas, se pierde la fe, o sea que para mí es una zorra que aunque es pequeña, se va agrandando, se va haciendo más fuerte, se va ampliando. Y entonces voy a seguir con el listado, ahí habíamos quedado, yo voy a tratar de mencionar algunas de las personas que hicieron el ejercicio. La fluctuancia, la inestabilidad, voy a enlazarlas, fluctuancia e inestabilidad. ¿Qué dicen las personas? Y como lo estábamos haciendo como muy participativo, ¿qué dicen las personas? ¿Es una zorra, ¿es zorra pequeña o es zorra grande? ¿Dónde la podemos nosotros clasificar? ¿Como zorra pequeña o como zorra grande? La inestabilidad, la fluctuancia. Es lo que me escriben, es lo que me escribieron al chat. ¿Qué dicen? ¿Hay inestabilidad todavía en su vida? Matías, yo creo que la inestabilidad es una zorra pequeña, porque cuando una persona es inestable, tanto en su vida como en sus pensamientos, se empiezan a crear como motivos para ya llegar a que la zorra crezca, se vuelva un consumo. Entonces, exactamente, por allí entran esos motivos, por allí entran esos pensamientos que van moviendo, que van moviendo. Miren, uno a veces ve procesos muy, muy, muy bonitos, pero por allá le entró esa zorra pequeña, por allá le entró ese comentario, por allá le entró un argumento, por allá se le movió algo y empieza a ver uno cómo ese proceso o ese jardín de un par de meses que venía muy bonito, empieza a caer en inestabilidad, empieza a moverse. Somos inestables y sobre todo desde la parte emocional. Por eso Dios, aunque nos dio una parte emocional, Dios creó seres espirituales para que a través del espíritu pudiésemos tener buen manejo sobre nuestras emociones y sobre nuestra alma. Y entonces, ¿por qué? Porque emocionalmente todas las personas, sea hombre o mujer, nosotros somos muy inestables, somos muy fluctuantes y a veces divariamos y a veces desde la parte emocional siempre cambiamos mucho de parecer y de posición. Cuando hablamos desde la parte emocional, nosotros a veces decimos sí y siempre lo digo y a los 5 minutos que decimos no. Mamá, voy a cambiar y apenas siente el rigor, siente el horno de fuego, ya no voy a cambiar, ya quiero desistir, voy a hacer el proceso, voy a dar lo mejor de mí, voy a esforzarme. Entonces hay una inestabilidad, hay una fluctuancia que hay que combatir y que el proceso lo está ayudando a usted, que el lugar lo está ayudando, sea cual sea la fundación. Las personas necesitan consolidar esa área. ¿Por qué? Mire, si hablamos de inestabilidad y hablamos de fluctuancia, tenemos que hablar de estados emocionales. Y yo le digo a los chicos,
Los estados emocionales no dependen del lugar, no dependen de la fundación, no dependen de la ausencia de su familia, no dependen de que le haga falta la mamá o la mascota o el papá o la pareja. Y le voy a decir por qué. Porque está comprobado que si usted tiene un estado emocional que lo lleva a la inestabilidad, o se aburre, o se deprime, o se entristece, o también le da por pelear hasta con la sombra, pelea, porque también hay otros que no se soportan ni ellos mismos. Yo le digo a las personas, yo le digo a mi esposa, digo, a veces me levanto que no me aguanto ni yo. Y todo eso tiene que ver con nuestra parte emocional, cómo funciona y pasa, es real, es cotidiano, pero ahí es donde uno tiene que identificar. Y yo le digo a los chicos empezando que no depende del lugar, no depende de la circunstancia. ¿Por qué? Porque si usted está en la fundación y se aburre, eso no quiere decir de que en algún momento usted esté en su casa con sus seres queridos y no vaya a sentir ese mismo estado de ánimo, no vaya a presentar ese mismo estado de ánimo y por algún momento así teniendo todo, hay personas que se aburren. Y se lo digo y se lo aprendió un señor. Estuvo en la fundación y que ya estaba muy aburrido en la fundación, estuvo 17 meses y que ya se había aburrido en la fundación y se fue a vivir, la familia le consiguió un apartamento y todo y se fue a vivir y de un momento a otro yo empecé a ver que todos los días llegaba a la fundación. Todos los días llegaba a la fundación y yo le dije, no, claro, don Germán, está en su casa, bienvenido. Y después como de 15, 20 días, ya nos sentamos a hablar. Y entonces me dice, tenía usted razón. Yo pensé que me aburriera porque estaba en la fundación y ahora estoy allá, tengo cama, no hay más muchachos haciendo bulla, me dejan roncar tranquilo, nadie me incomoda, estoy con unas comodidades de un apartamento porque pues aquí son camarotes y aquí es bueno y la dinámica de la fundación, dice, pero aún así me aburro allá y me dan ganas de venirme todos los días para la fundación. Entonces ahí le dije, don Germán, los estados emocionales no dependen del lugar o de personas, dependen de uno y uno tiene que aprender a manejarlos y uno tiene que aprender, como se dice en psicología, a gestionar sus emociones. Pero también a veces somos y como la parte emocional es débil, es inestable y es fluctuante, pues nos toca que ahogar a una parte más fuerte, a una parte más sólida que es la parte espiritual. Por eso sobre la parte del alma, sobre la parte de las emociones, pusieron la conciencia o pusieron el espíritu. Y aquí hemos hablado que nosotros somos tripartitos. Cuando hablamos de zorras pequeñas, hablábamos de un contexto del interior del ser, no del exterior del ser, porque lo exterior es más detectable. Las zorras grandes se detectan a leguas, se detectan a kilómetros, pero hay unas cosas que se mueven en nuestro interior que aún hasta para nosotros mismos es complejo detectarlas, es complejo evidenciarlas y por eso necesitamos ayudas y usted se tiene que convertir en un experto cazador de zorras pequeñas y también estar rodeado de expertos cazadores de zorras pequeñas también, o sea, de un buen grupo. Aquí también me hablaban la permisividad. No podemos ser permisivos con ciertas conductas, con ciertos comportamientos. Mire, lo voy a decir aquí. Ayer le hice un llamado de atención a unos chicos. Es más, ni llamado de atención. Les puse disciplina. Por cogerse las zanahorias de la cocina. Y no lo digo por mal ni por avergonzarlos, pero aquí tiene que quedar una enseñanza. Mire, así usted se coge una zanahoria, después de un billete de 50,000 y también se lo va a guardar. Eso lo corregimos en la fundación. Eso lo trabajamos también en la fundación. ¿Por qué? Porque vivimos 24/7 y 24/7 estamos detectando zorras que debemos hablarlas, que debemos cazarlas desde el amor, desde la conducta, desde la disciplina, desde la amonestación, desde los correctivos también. Y si vuelve y pasa, la disciplina, les soy honesto, los correctivos van a cambiar, van a cambiar. Entonces yo les decía, sí, por lo que sea, usted lo puede justificar, pero no le da pie cosas que yo corrijo y que son zorras pequeñas. Mire, no me gusta que en la fundación las personas, porque también trabajamos normas, principios y valores, presten, empeñen o negocien.
Eso es una zorra pequeña, sobre todo en los chicos que están en la fundación. ¿Por qué? Porque el adicto es insensible. La mamá hace un esfuerzo trabajando, la mamá hace un esfuerzo consiguiéndole las cosas o llevándoselas, y él allá las regala, él allá las presta, él allá las negocia. He visto negociar chaquetas de más de 100.000 pesos por un atún. ¿Es justo? Entonces yo digo, ahí hay unas zorras pequeñas que todavía están dominando el pensamiento. Hay unas zorras todavía pequeñas que están dominando el pensamiento, y me hace, cuando usted estaba en la olla, que negociaba, que vendía, que no tenía sentido de pertenencia, que llevaba algo que valió 1.000.000 de pesos y le podían dar 50.000 pesos y no le dolía y no era sensible. Entonces todas esas cosas, porque la formación del ser humano tiene que ser integral. Entonces le hago así y voy a seguir con el listado, voy a tratar de terminar con el listado. Resentimiento. ¿Zorra grande o zorra pequeña? ¿Qué dice? ¿Zorra grande o zorra Pequeña, pequeña? profesor. ¿Cuál, mijo? No le oí, perdón. ¿Zorra grande o zorra pequeña? Zorra pequeña, profesor. Uno a veces alberga, uno al verse, y mire que tiene que ver con la parte de las emociones y del alma también, que es donde se esconde. Las acciones son notorias, pero yo a veces puedo estar resentido, puedo tener albergado un resentimiento, puedo tener ese sentimiento también de culpa, también de odio, también de rencor. Y cuando uno está en la fundación, a veces hablándole a las personas, no es lo que pasa en la fundación. Quizá uno logra tocarle a las personas unas fibras de resentimiento, de odio, de rencor, que puede traer 10 años atrás, 20 años atrás, cuando de pronto su mamá le hablaba y no lo veía por el bien, sino que cogía rabia, resentimiento, cuando su papá lo castigaba y lo disciplinaba y lo que hacía era darle rabia, disgusto, cuando el profesor le decía no sale a descanso, necesito que me haga esto, y así nos fuimos llenando, nos fuimos llenando, nos fuimos llenando de una cantidad de resentimientos. Y el adicto tiene que vivir ese proceso de sanidad interior y tiene que matar esas pequeñas zorritas que le mueven esos traumas, que le mueven esos odios, que le mueven esos demonios allá internos, y por eso es que en un momento dado explotamos como no debe ser. Para mí, si usted no trabaja esos resentimientos, para mí terminan convirtiéndose en una zorra que echan a perder los viñedos. Aquí me colocan en el listado, yo estoy leyendo el listado que me pasaron, exteriorizar problemas. Lo entiendo de esta manera, exteriorizar problemas, y eso pasa mucho en la conducta del ser humano, dentro y fuera de la fundación. Conozco personas que sus problemas se los cuentan a todos. Esa señora tiene problemas y por WhatsApp, por los grupos, por el, mejor dicho, hasta por, ¿cómo es que se llama? Hasta por la dosis diaria comunica el problema, por las redes, por el Facebook, por RCN, por Caracol, por Telepacífico. Nadie es ajeno a las dificultades. Nadie es ajeno a las dificultades. Pero yo les doy un consejo. Yo aprendí, y eso me ayudó mucho a cazar zorras, cuando yo voy donde tengo que ir. Si usted ya tiene identificado su médico, vaya donde su médico. Y lo demás, guárdelo y siléncielo. ¿Por qué? Yo le decía esta semana, creo que hablábamos por una pregunta que hizo doña Marisol, uno empieza a oír tantas voces, aún en los mismos muchachos que viven en la fundación, aún en una misma familia, dentro de una casa, así sea un grupo que esté contextualizado de 3, 4 personas, todos los procesos son diferentes y no se pueden mezclar un proceso con otro. Todos los procesos tienen que ser diversos y diferentes. Y aún en la fundación hay un manejo diferente, y el de aquí le cuenta al de allá, el de allá le cuenta al de allá, el de aquí le cuenta al de más allá, el de allá también opina, el de allá también incide, y eso se empieza a convertir, esos procesos, en un mar de salpicones. Le doy un consejo y le doy una recomendación de gratis. Siempre su proceso, muévalo por los conductos
y por los canales que son. Yo le digo a los chicos, hablen de política, hablen de fútbol, hablen de sábados felices, hablen de todo, pero su proceso tiene que saberlo manejar. Aún la familia maneja muy mal el proceso porque va a la fundación, es a llevarle problemas al muchacho, va a ir a llevarle estrés, va a ir a decirle que el perrito no quiere comer, va a ir a decir que no hay para el arrendo, que no hay para los servicios, y aún la familia no potencializa el proceso, no gestiona el proceso, no motiva el proceso, sino que va a enterrar el proceso y después allá en la fundación nosotros somos los que quedamos, mejor dicho, lidiando con una situación porque no separamos. Hay momentos, yo tengo un discurso en la página que se llama aislamiento emocional. Por momentos hay que aislar el proceso de la fundación con el proceso familiar, con el proceso laboral, con el proceso educativo, y aún usted tiene que saber identificar y saber moverse, así tenga angustia, tenga desespero, tenga la necesidad que lo escuchen, tenga la necesidad de hablar. Venga, no le lleve sus problemas a todo el mundo, no le suelte sus problemas a todo el mundo. Es una recomendación, es un consejo. ¿Por qué? Porque desde casa, desde familia, desde el hogar, tenemos ese mal manejo de nuestras problemáticas. Y queremos que entre más contemos, que entre más digamos, que así todas las personas sepan, creemos que ahí vamos a encontrar mayor solución. A mayor decir, a mayor exponer, a mayor enfrentar, a mayor hablar, más solución vamos a encontrar. Y no, en este caso, no funciona así. En este caso, no opera de esa manera. En este caso, no se da de esa forma. Entonces, sigo aquí, donde me siguen diciendo, en el listado, ¿no? En el listado, mal manejo de las emociones. Ya hemos hablado un poco del mal manejo de las emociones. Yo quería describirlas hasta aquí. Y también me colocan aquí la mentira. Ayer hablábamos con Luis Buitrago en la emisora de que en este momento se necesitan columnas y baluartes de la verdad. Y casi no se ven columnas y baluartes de la verdad en este momento. La verdad es una sola. Y la verdad es una afirmación corroborada con una acción. Que alguien la corrobora y dice, no, así era, así pasó. Por Chuchito lindo, diría alguien. Eso es. Pero entonces traigámoslo al contexto. La mentira ¿es zorra grande o es zorra pequeña? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se escuchan, pero no hablan. Doña Luz, ¿es zorra grande o zorra pequeña? Se le escucha. Buenos días. Para mí es una zorra grande, porque es que tras de la mentira ya siguen muchas cosas. Y cuando no se habla con la verdad, pues imagínense todo lo que se puede ocultar. Entonces sí sería una zorra, para mí sería muy grande, claro. Vale. Que sí. Gracias, doña Luz. ¿Qué dice Alejo? ¿Zorra grande o zorra pequeña? Ay, zorra grande, apóstol, estoy en una cita. Ah, ya, lo cogieron. Apóstol, buenos días. Para nosotros es una zorra, es la mamá de las zorras. Es La mamá de la zorra, está bien. Matías, para mí la mentira es la zorra más grande que hay, ¿sí? Porque con la mentira se empieza todo. Cuando uno no es sincero, ahí es cuando empieza a hacer las cosas a escondidas. Entonces, para mí, como dice el señor, es la mamá de las zorras. Está bien. Por aquí también alguien escribió en el chat, escribieron varias personas. Varias personas. Ya busco aquí el chat, no me sale. ¿Quién más? Que es una zorra grande, Edward, doña Olga, zorra pequeña. ¿Quién más? ¿Alguien más referente a esta zorra que han mencionado? Hola, buenos Grande. días. Hablamos de
de Vidas con Propósito y Liderazgo. Para nosotros, la mentira es una zorra pequeña, porque de ahí es que se empieza todo nuestro consumo, desde ahí es donde nos empezamos a evadir de la casa. Entonces, para nuestro concepto, la mentira es una zorra pequeña. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Muy buenas. Buenos días. Para mí también es una zorra pequeña y no que ella crece muy rápido. Entonces al final uno la ve como que es grande, pero no, es una pequeña. Gracias. Buenos días. Para Sí, buenos mí es días. una zorra pequeña. Para mí es una zorra pequeña, justo porque por ahí le vamos dando entrada a todo. Y ellos piensan que le están mintiendo a uno o a la familia, pero están mintiendo ellos mismos porque por ahí empiezan otra vez a recaer. Gracias. ¿Alguien más quiere darnos su opinión? Apuesto para mí es una Buenos zorra días, grande cuando desde la aquí, persona desde pues Corazón Amor, Corazón y Vida. manifiesta esa Para mentira en lo nosotros que es dice o en lo que hace, pero también yo creo que la mentira tiene una parte interior en la persona. Gracias. Se me fue. Hola, hola, ¿me oyen? Señor. Dale. Listo, gracias, Felipe. ¿Alguien más? ¿Alguien más para cerrar con este punto? Hola, yo creo que la mentira, así sea muy pequeña, así sea tergiversada, por decirlo de una manera, porque tendemos a tergiversar las palabras para acomodarlas a nuestro favor, a nuestra conveniencia, a nuestro mal. Entonces, es una zorra grande que nos impide, y aparte de que nos enseña a evadir situaciones y a tergiversar muchos argumentos. Vale, gracias. ¿Me oyen? ¿Alguien más? Buenos días, para mí es una zorra pequeña porque empieza con la mentira, después se engrandece porque empieza la manipulación. Correcto, correcto. Gracias, doña Marta. Mejor dicho, ustedes ya son terapeutas, o sea, qué bueno que se puedan empoderar, y que puedan ustedes asumir como ese rol de entender lo que funciona, lo que se mueve, todo lo que desencadena en la droga y cómo se empieza a tejer esa red que lo lleva a uno hacia lo negativo, hacia lo nocivo y hacia lo destructivo. En ese orden de ideas, ¿alguien más? ¿Alguien más para avanzar? Para dar el espacio ahí de las opiniones, porque es importante que ustedes lo puedan expresar, es importante que expresen. Sé que hay momentos que están receptivos, pero también está el espacio donde ustedes puedan dar la opinión. Parece que a la puso se le fue la señal. Démosle un momentico a que se vuelva a unir a la... Felipe. El problema ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha.
El problema con la mentira es que aparece como una pequeña zorra, ¿no? Pero lo que veníamos diciendo ahora al comienzo de esta clase se convierte en inmensa cuando se intenta sostener la mentira. Porque para sostener la mentira hay que armar una cadena larga de mentiras, de engaños, de manipulación, de argumentación, de todas estas cosas que desencadena una pequeña mentira. Entonces se va volviendo grande y es la que destruye cualquier cosa que uno quiera levantar como persona. Entonces, yo pienso que para poderla identificar de una y que siga siendo pequeña hay que cortarla de una vez, apenas aparezca. Entonces, reconocer que me equivoqué, mentí y decir, sigo adelante y no puedo sostener más esta mentira. O sea, sostenerla es el problema, porque para sostenerla hay que hacer un poco de cosas. Ese es el dilema, sostenerla. Bueno, cuando alguien, digámoslo por un ejemplo, alguien en un matrimonio está siendo infiel, para sostener la infidelidad le toca mentir una vez, 2 veces, 3 veces, y para sostener esas 3 mentiras le toca hacer infinidad de cosas, manipular gente, manipular amigos, llevarlos también a caer en el error, a tapar. Entonces miren cómo ella se hace gigantesca y por eso Uribe decía que es la mamá de las mentiras, que la mentira es la mamá de todas las zorras. Y parece ser así porque uno para sostenerla cae en una serie de sucesos y eventos en la vida que se vuelven imparables, o sea, se vuelven tenaces en cualquier vida. Y eso no deja prosperar, eso no te deja tener paz, no te deja dormir tranquilo. Imagine todo lo que hace para sostener una mentira. Todo se lleva a cabo y se vuelve realmente un problema. No sé quién más. Aquí estoy, Luis, sino que se me había caído la red, se me desconectó esto y bueno, pero aquí estamos. En conclusión, creo que nos queda el mensaje. Creo que esto nos ayuda a despertarnos. La idea es que nos despertemos, estemos más atentos y alertas a esas zorras pequeñas. Concluimos la zorra pequeña de la mentira. Y Luis, ahí nos tocaría que recomendarle a las personas el programa que tuvimos ayer en la emisora, donde hablábamos de la verdad como soporte para los procesos de rehabilitación. O sea, hoy en día el adicto se convirtió en un mar de mentiras, de excusas, de engaño, de trampa, de manipulación. Y es una raíz y es una zorra que es pequeña la zorra, no se detecta así a simple vista, pero termina dañando, termina creciendo porque toca que sostenerla con más mentiras. O sea que hay que engordar esa zorra pequeña, debe engordarse, tiene que engordarse, porque de entrada no aprendemos a hablar con la verdad. Entonces, en el grupo de WhatsApp de la Escuela de Sabios le vamos a dejar un tema que compartimos ayer de la verdad en la emisora con Luis Buitrago, donde si usted realmente quiere avanzar en los procesos de rehabilitación, también tiene que cazar esa zorra, porque no existe zorra pequeña, no existe zorra grande, no existe mentira pequeña o mentira piadosa, ayer lo decíamos. Eso perjudica, eso daña el espíritu, eso daña mi mente, eso daña mis emociones, y están tan dañadas que los muchachos llegan a la fundación y así como quieren alejar la droga, quieren alejar el vicio, quieren alejar las amistades, quieren alejar la delincuencia, usted no va a poder alejar todo eso si usted no aleja la raíz, que muchas veces es la mentira. Todos empezamos así: mamá, regálame para esto, dame para esto, dame para el descanso, y terminaba usted mintiéndole, no era para eso, sino que ahí se compraba su cacho. Dame para esto, para lo otro, y aún muchas mamás le sostienen las mentiras a los hijos. ¿Saben? Y decíamos ayer en el programa, Luis, por eso hay mentiras bien vestidas.
hay mentiras cachetonas, hay mentiras sentadas allí, porque lo que está sosteniendo uno es una mentira. Pero qué bueno, la verdad nos hace libres, la verdad nos rescata. ¿Y cuándo vamos a matar esa zorra pequeña que termina haciendo tanto daño? Porque a veces no, una mentirita, no, piadosa, la justificamos, no, eso no pasa nada. ¿Quién quebró el vaso? No, yo no sé. No, yo no fui. ¿Quién partió la vajilla? ¿Quién cogió eso? No, yo no sé. Oiga, el otro día dejé fritando unos chicharrones de esos carnudos en la fundación. Fui a la oficina y cuando volví, dejé esa paila así grande, llena de chicharrones de esos que no le caben. Y cuando llegué, por la mitad la paila de chicharrones. Y volví y empiezo yo a preguntar. Entonces le toca uno como en la cárcel, requisa, Richie, ábrame la boca, sople, la tiene caliente, huele a chicharrón. Imagine al punto que se llega por la mentira, por la poca honestidad. Oiga, y me dice al último el muchacho, me dice, vea, yo le voy a hablar la verdad. Yo, cuando usted salió, yo me paré en la puerta. Y yo sí alcancé a ver como una sombra que pasó así rapidito por la paila, pero no alcancé a ver quién era. Y yo le dije, pero ese man es un duro. Le metió la mano al aceite y al chicharrón así hirviendo. Muy dura esa sombra, hermano, muy dura esa sombra, brava esa sombra, mi respeto para esa sombra. Entonces, así seguimos con la mitomanía, así seguimos con los cuentos y no aprendemos a pararnos con la verdad. Mire, así se nos venga el mundo encima, hay que sostenerse en la verdad y Dios nos va a ayudar. Realmente Dios respalda la verdad, que a veces no es fácil, que a veces nos toca que asumir, que a veces con misericordia y verdad se corrige, sí, es verdad, es real, pero yo creo que ahí vamos. Entonces, familia, el tiempo se nos fue. No sé, por allí Mauricio levantó la mano. Mauricio Sí, Málmena. Matías, buenos días, muchas gracias, hombre, para usted y para todos los que comparten este maravilloso espacio. Sí, muy atento, hermano, y pues quería hacer un pequeño aporte sobre esas pequeñas hordas. De la mentira, dependiendo, porque es que hay muchachos que llegan a la comunidad terapéutica y no es por la patología del consumo de sustancias, sino porque tiene otro tipo de problemáticas. Y en este caso sería una zorra grandísima para la mentira, porque de ahí se dependen las demás, porque el verdadero problema de él es la mentira. Como otros que nos son mentirosos, pero que en determinado momento aprenden a utilizar la mentira como un mecanismo de defensa. Los procesos y anteriormente y desde ahora y siempre se han utilizado una máxima en la comunidad terapéutica que dice que la honestidad es la clave. Y cuando usted con esas mentiritas como la que usted hablaba de los chicharrones o el que quebró el vaso o el que le robó la tienda a fulano o el que le robó, qué sé yo, el desodorante, el champú, al compañero, Diego, y pudo haber salido de la fundación sin ningún tipo de problemas y eso no meritó ayuda porque nadie se dio cuenta. Pero estando en su vida social, estando en su vida familiar, estando en el afuera, esas mentiritas, esos robos, esas cosas que hizo le van a pasar factura. Le van a pasar factura porque el enemigo no se queda quieto y así como Dios apunta todo lo bueno que hizo en el proceso, el enemigo también. Y entonces el enemigo también lo cogió no fuera por el lado, porque es que siempre la cuerda, siempre la soga, siempre se rompe por el lado más delgadito. Y el lado más delgadito es todo ese tipo de cositas que nosotros ocultamos. Yo la vez pasada hablaba y les comentaba que eso que ustedes llaman las hornetas pequeñas, yo las llamo problemáticas residuales no trabajadas. Y nosotros sabemos que los residuos quedaron allí y si no los trabajamos en algún momento se nos van a volver esas zorras grandes. Porque fueron ese tipo de cositas que pensamos que no nos iban a hacer daño, mentiras. Porque siempre se busca justificar lo que hacemos. Llámese zorrita pequeña, llámese zorra grande, llámese mentira pequeña, llámese mentira grande.
Es lo mismo que le roba 100 pesos que el que le roba 20 millones. Es lo mismo el que le roba un cojincito de champú que el que se roba el tarro completo. Es lo mismo el que le roba un pedacito de chicharrón que el que vio que otro le robó y no comunicó. Entonces, la honestidad es la clave. Sí sería muy bueno ese coro que hicieron en la emisora, porque es que la honestidad es la clave y hay que empezar a trabajar sobre la honestidad. Porque verdaderamente somos verdaderamente quienes somos. Y eso dice la filosofía universal, que somos verdaderamente quienes somos cuando nadie nos está viendo. Cuando nadie nos está viendo es que nos comportamos y sacamos a relucir nuestras verdaderas patologías. Esa era mi opinión. Muchas gracias, Matías, por permitirme el espacio. Bueno, no, Mauro, ahí estamos, eso es, y creo que la idea, ese es el esfuerzo que hacen las instituciones, que hace Asofutet, tratando de fortalecer estos conceptos, tratando de entrar y de permitirnos nosotros mismos desde nuestra voluntad disponernos a entrar donde a veces es complejo, donde a veces y creo que ahí te va a ayudar. Entonces, pues no, yo creo que ir cerrando, vamos a compartirles el link en el grupo de WhatsApp, les compartiremos el link del programa de ayer para que ustedes puedan darle de frente a esas problemáticas, como decía Mauricio, a esos residuos, a esos escombros que a veces dejamos y que creemos que no, son los que más adelante empiezan a pasar factura. Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia, o para lo bueno o para lo malo. Y por eso un maestro que es experto en pequeños detalles es muy cotizado y vale mucho, porque entra a detallar. Entonces, nada, yo le agradezco a Dios. Yo logré identificar en estas 2 semanas muchas cosas de mi vida que tengo que seguir trabajando después de 20 años. Y seguimos dándole. Estamos en el proceso de mejoramiento continuo. Si alguien se cree producto terminado, nos dice, levanta las manos, oramos por usted y lo despachamos para el cielo. Pero mientras estemos aquí, tengamos esta naturaleza, vamos a tener que hacerle caso al rey Salomón, que nos dio ese consejo a través de la sabiduría de Cristo cuando nos dijo a cazar zorras pequeñas. Eso es lo que hacemos mañana, tarde y noche. Case, y muchas veces cazamos un poco y vuelva y case más, pero ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, tener el jardín llamado sobriedad, llamado integridad, llamado vida, llamado recuperación, llamado rehabilitación, tener ese jardín bonito, tener ese huerto bonito, no echar a perder el viñedo, sino que podamos realmente sostener un fruto, sostener un resultado, sostener una rehabilitación. Entonces, familia, creo que ahí vamos a dejar por el día de hoy hasta aquí. Nos encontramos nuevamente el día lunes con un nuevo tema, el de los temas que han postulado en el grupo de WhatsApp. Tenemos varios temas allí por desarrollar y cuando los agotemos, volvemos a abrir el WhatsApp para que todos expongan temas. Estos son temas que alguien lo postuló, alguien dijo, quiero que hablen de eso, y aquí entre todos los directores, entre todos los chicos, entre todos los padres, los desarrollamos y todos aprendemos, todos necesitamos aprender, todos necesitamos herramientas frente a la recuperación, todos necesitamos esa vocación de servicio, así sea para la problemática con su familiar, pero usted hoy en día va a tener que hablar de esto donde sea, porque en todo lado hay droga, en todo lado hay enfermedad mental, en todo lado hay problemática, hasta en el ente que sea gubernamental o privado, hoy en día la situación está compleja frente al campo de las adicciones. Entonces, familia, un gusto tenerlos aquí. Qué juicio. Dios los bendiga, Dios les recompense este tiempo y se lo multiplique. Y que si usted está atento y receptivo, usted va a hacer que a través de lo que se dice, su proceso siga avanzando, su proceso siga madurando, su proceso siga consolidando, porque a eso es lo que se le apunta. Muchas bendiciones para todas esas organizaciones, esos pastores, esos terapeutas, ese equipo clínico, esos líderes, esas personas que se esfuerzan, esos cocineros, esos rancheros, esos porteros, todas esas personas que ponen su granito de arena para que estemos de la mejor manera. Y hoy podemos decir que un día más en victoria, un día más en sobriedad. Solo por hoy estamos lejos de la droga,
Hoy, gracias a Dios, tenemos la victoria de Cristo y nos podemos sostener. Muchas bendiciones para todos y feliz día. Muchas gracias. Amén. Amén. Diga. Nos vemos. Muchas Gracias, Dios los bendiga. Mañana nos vemos en el y el lunes nos vemos en la escuela de San. Gracias. Muchas gracias. Amén. Dios bendiga. Gracias. Buen Muchas día. gracias, Dios los bendiga.